Kenny Rodríguez entra al set y algo en su mirada ya lo dice todo. Los ojos hinchados, la mandíbula tensa, esa forma de respirar como si estuviera cargando algo demasiado pesado. No es el Kenny que vimos dentro de la casa de los famosos. No es el estratega frío, el que siempre tenía una respuesta lista, el que parecía controlar cada movimiento. Este Kenny está roto, y lo que está a punto de confesar va a cambiar completamente la forma en que entendimos su paso por el reality. Porque resulta que durante todas esas semanas, y mientras el público lo veía jugar, calcular, mediar conflictos, Kenny estaba guardando algo que no le contó a nadie. Algo que lo persiguió cada noche, que lo hizo dudar, que estuvo a punto de destruirlo por dentro. Y hoy, este jueves 23 de abril, finalmente va a soltarlo. La conversación arranca tranquila. Le preguntan cómo se siente ahora que salió, cómo fue la experiencia, las cosas normales que se le preguntan a cualquier eliminado. Pero Kenny no está para respuestas automáticas. Se nota que tiene algo atorado en la garganta, algo que necesita sacar. Y cuando le preguntan si hubo algún momento en el que sintió que ya no podía más, ahí es donde todo empieza a quebrarse. Kenny se queda callado unos segundos, mira hacia abajo, y cuando levanta la vista, sus ojos ya están vidriosos. Sí, dice. Hubo un momento en el que estuve a punto de pedirles que me sacaran, y eso ya es fuerte, porque Kenny nunca mostró debilidad adentro. Nunca. Siempre fue el que sostenía a los demás, el que daba consejos, el que parecía inquebrantable. Pero resulta que hubo una noche específica en la que se levantó, fue al confesionario y estuvo a punto de abandonar, no por el juego, no por las nominaciones, sino porque emocionalmente ya no daba más. Nadie lo supo, confiesa. Me levanté en la madrugada, fui al confesionario y les dije que necesitaba hablar. Estuve ahí sentado, listo para decirles que me sacaran, pero al final no lo hice, y ahora no sé si fue lo correcto. La voz se le quiebra. Y ahí es donde te das cuenta de que lo que viene es mucho más profundo de lo que cualquiera imaginó, porque Kenny empieza a hablar de la presión, de lo que significa ser visto como el cerebro del juego, de cómo eso lo obligó a reprimir todo lo que sentía para no parecer débil. Yo no podía llorar, dice, no podía mostrarme vulnerable, porque si lo hacía iba a perder el respeto de mi equipo, iba a perder mi lugar en el juego. Entonces me tragaba todo, cada comentario que me dolía, cada traición que veía venir, cada momento en el que sentía que me estaban malinterpretando, todo me lo guardaba. Y entonces suelta algo que nadie esperaba. Hay algo que nunca dije porque sabía que si lo decía, todo iba a cambiar. Se detiene, respira hondo, y la tensión en el set se vuelve insoportable. ¿Qué es ese algo? ¿Tiene que ver con una alianza? ¿Con una traición? ¿Con alguien en específico? Kenny empieza a dar pistas. Habla de una conversación que tuvo con uno de los participantes, una conversación que nunca salió al aire, una conversación que lo marcó tanto que cambió la forma en que jugó el resto de la temporada. Esa persona me dijo algo que me hizo replantear todo, cuenta. Y a partir de ahí, cada decisión que tomé estuvo influenciada por eso, pero nadie lo sabía, ni mi equipo, ni el público, nadie. Y ahí es donde empiezas a reinterpretar todo, cada nominación, cada voto. Cada momento en el que Kenny pareció dudar o actuar de forma extraña, todo cobra un sentido completamente distinto si hubo algo oculto detrás, algo que él cargó solo, algo que lo hizo tomar decisiones que el público juzgó sin conocer el contexto real, pero todavía no ha dicho qué es, todavía está dando vueltas alrededor del secreto como si le costara trabajo soltarlo, como si una parte de él todavía dudara si es correcto decirlo o no. Y eso hace que la tensión siga subiendo, porque sabes que lo que viene es grande, sabes que cuando finalmente lo diga, todo va a explotar. Y entonces, después de varios minutos de dar vueltas, Kenny finalmente lo suelta. Tomé una decisión en una de las galas que todos interpretaron como traición, pero la verdad es que lo hice para proteger a alguien. Se limpia las lágrimas. Voté en contra de mi propio equipo porque sabía algo que nadie más sabía. Sabía que si esa persona se quedaba una semana más, iba a explotar. Iba a decir algo que la iba a destruir. Entonces preferí cargar yo con ser el villano antes que dejar que eso pasara. El silencio en el set es absoluto, porque eso cambia todo. Esa nominación que el público vio como la peor traición de la temporada, ese momento en el que Kenny perdió la confianza de su equipo y se ganó el odio de Miles en redes sociales, resulta que fue un acto de protección. Un sacrificio que hizo en silencio, sabiendo que nadie lo iba a entender, sabiendo que lo iban a crucificar, pero haciéndolo de todas formas porque creyó que era lo correcto. Y lo peor, continúa Kenny, es que esa persona nunca lo supo, nunca le dije por qué lo hice, y cuando salió me odiaba, me veía como el traidor. Y yo no podía explicarle porque todavía estaba dentro y no quería que cargara con esa culpa. La voz se le quiebra completamente. Entonces me quedé callado. Y cargué con todo,
con el odio del público, con la decepción de mi equipo, con el rechazo de esa persona, todo solo. Kenny también confiesa que hubo algo más, algo que tiene que ver con sus sentimientos. Había alguien en la casa con quien conecté de una forma que no esperaba, y eso me asustó, porque yo entré a jugar, no a sentir, pero pasó. Y cada vez que estaba cerca de esa persona, tenía que recordarme a mí mismo que no podía dejarme llevar, que si lo hacía iba a perder el control del juego. Entonces reprimí todo, y ahora que salí, me doy cuenta de que quizás perdí algo real por miedo a parecer débil. La entrevista cierra con Kenny reflexionando sobre el costo de haber guardado todo eso. No sé si hice lo correcto, dice. No sé si valió la pena proteger a alguien que al final me odió de todas formas. No sé si debía haber sido más honesto con lo que sentía. Lo único que sé es que ya no puedo seguir cargando con esto solo. Necesitaba decirlo, necesitaba que alguien supiera la verdad. Y ahí te quedas pensando, ¿hizo Kenny lo correcto al guardar ese secreto? ¿Debió haber hablado antes? ¿Fue noble o fue cobarde? ¿Protegió a alguien o solo se protegió a sí mismo de enfrentar sus propios sentimientos? Porque la verdad es que no hay una respuesta fácil. Y eso es lo que hace esta confesión tan poderosa. No es blanco o negro, es gris, es humano, es real. Entonces dime, si tú hubieras estado en el lugar de Kenny, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías cargado con el odio del público para proteger a alguien que ni siquiera lo sabía? Déjamelo en los comentarios porque de verdad quiero saber qué piensas. Y si esta historia te movió a algo, déjale like y suscríbete porque este tipo de confesiones siempre tienen más capas de las que parecen. Y algo me dice que esto todavía no termina.